muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Buenos días, amigos del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Como todos los domingos, aquí a través de la 92.1 FM, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, para analizar los temas nacionales e internacionales de interés, conforme a la visión del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y como siempre, antes de iniciar este programa, las notas gloriosas del himno al prócer Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez glorioso, varón ilustre, que no supiste jamás follar. Los sacros fueron del patriotismo que levantaron el patriolar. Que jugaste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan. Tú que los labios siempre muriste, quiero anatema para el traidor, que malograra la madre hermosa por la que dieras vida y honor. Derecho tienes a que debemos en tu memoria cantos de amor, y tu soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos llenos de orgullo la patria seña con qué fricción, pensamos todos que representa la paz que toma tu corazón. Buenos días, amigos del Comité Francisco de Rosario Sánchez. De nuevo con ustedes en este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Un programa de denuncias responsables, sin acuerdos previos, ni respondiendo a campañas mediáticas de grupos hegemónicos. Un programa sin filtros ni hipotecas sociales. Un programa de confrontación por hacer prevalecer el interés general de la nación sobre los postulados propuestos de la Fundación de los Trinitarios, creadora de la República Dominicana, libre de toda potencia extranjera, separado de los haitianos por siempre, y ser libres o morir. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para... Nuestra lucha solidaria por la libertad y la democracia, y en este momento nuestra gran solidaridad ante un fenómeno realmente descomunal que ha ocurrido con los dos temblores y los sistemáticos temblores subsiguientes que han ido ocurriendo, producto de las fallas en el hemisferio y sobre todo en el globo terráqueo, y el tema de las placas tectónicas. Es decir, que estos temblores de tierra, este gran temblor consecutivo de 7.2, de 7.5, más los demás temblores de 4 y 5.1 que van sucediendo, realmente ha aterrorizado con estos sismos a el pueblo venezolano. Hay muchas formas de solidarizarse. Por ejemplo, como citamos en el programa anterior,
nuestras Fuerzas Armadas, a nombre del pueblo dominicano y por instrucciones del presidente de la República, organizó una ayuda expresa, solidaria, en favor del pueblo venezolano. Es realmente la única forma que tenemos de darle un abrazo, de apretarlos en este gran momento de dificultad y sobre todo nuestra gran solidaridad por aquellos que han perdido sus seres queridos, sus madres, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus abuelas, sus vecinos, en fin, sus amigos. Desde aquí seguimos orando a Dios, pidiéndole por la sanación del pueblo venezolano. Aquellos que aún se encuentran fuera en ese exilio obligatorio que originó el gobierno de turno, en ese caso Maduro, anterior Chávez, en el presente la señora Rodríguez y su grupo de maduristas, ahora rodriguistas. Evidentemente, todas esas personas que están fuera están sufriendo muchísimo, porque todo ser humano ama la tierra en donde nació, añora sus costumbres, sus raíces, su pueblo, su barrio, su campo, su entorno. Esa es la idiosincrasia a la que nos referimos siempre de cada pueblo latinoamericano, cada sentir que palpita en el corazón de tantos venezolanos y tantos dominicanos, latinoamericanos e incluso europeos que nos sentimos vinculados a Venezuela y nos solidarizamos en este momento de tanto dolor, de tanta tristeza causado por el sismo, que realmente hizo una gran tragedia en los pueblos en donde realmente penetró y en donde destruyó infinitos lugares que no hay para qué ahora empezar a numerar y a dar cifras. Paz a los que ya se fueron en Venezuela. Paz a esa gran cantidad de desaparecidos que irá increciendo en cifras para la historia, pero sobre todo paz a aquellos que hoy están con el dolor, con la tristeza de haber perdido a sus seres queridos. Nuestra solidaridad infinita con el pueblo venezolano, tanto los que viven y residen en su tierra natal, como todos aquellos que desde fuera, siendo venezolanos, sienten esa gran tristeza y se sienten abatidos por un hecho también muy fuerte y de mucha significación, por no estar allí con los suyos, por los impedimentos que las estructuras políticas impusieron a todos esos buenos venezolanos que se encuentran en el exilio. Paz, paz y mucha paz a los venezolanos en este momento de dolor. La paz, no. El 9 se celebra el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez. 9 de marzo
de 1817. Y es asesinado, fusilado, justamente el 4 de julio de 1861 en San Juan de la Maguana, por orden de el general Santana, Pedro Santana. Ahora, nosotros no nos queremos quedar con las cifras, con las fechas y con el dato. Este programa, el tiempo que tiene, emulando a Sánchez, recordándole a la población el himno de Sánchez e interpretando desde nuestro punto de vista, claro está, y es una labor titánica, democrática, que podemos pensar como nos dé la gana, siempre y cuando, evidentemente, no estemos ofendiendo a nadie ni insultando a nadie. Bajo ese predicamento, no podemos estar contextualizados solamente en el hecho histórico, sino nos hacemos la pregunta, ¿por qué fusilan a Sánchez? ¿Por qué Santana ordena su fusilamiento? Porque el gran líder Francisco de Rosario Sánchez tenía una vocación de poder. Representaba un peligro para su liderazgo, pero también para sus planes anexionistas en favor de España. Esa es la razón, no porque le caía mal, sino porque el prócer Francisco del Rosario Sánchez representaba un problema, una gran disidencia que ponía en peligro los planes de Pedro Santana. Si ocultamos la historia y procuramos las informaciones de los historiadores, es importante establecer que el grupo La Trinitaria, un grupo secreto, una logia, sobre el juramento Dios, Patria y Libertad, era un grupo que creía en la libertad pura y simple y que no estaba ligado al grupo pro español ni al grupo pro inglés, y mucho menos estaba ligado a los grupos afrancesados. Bajo ese punto de vista y bajo la orientación de sacerdotes como Gaspar Hernández y Pedro Pamiés, estos jóvenes lograron la independencia nacional. Y el propósito de Francisco de Rosario Sánchez, de vuelta a sus fundamentales principios, fue impedir que Santana siguiera sus planes de anexión en 1861, y justamente sobre esa base organiza un ejército y viene hacia la capital, hacia Santo Domingo, y en San Juan de la Maguana fue traicionado. Indudablemente que Pedro Santana, que era de hincha
que hoy pertenece a Haití, luego que Trujillo, el dictador, le diera esas tierras a los haitianos en sus ambiciones en contra de nuestro territorio, donde siempre han querido ganar espacios geográficos. ¿Y qué lectura tiene esto en este momento para los dominicanos? Indudablemente que el país se encuentra sumamente preocupado por la gran cantidad de haitianos que hay en nuestro territorio. Pero esos haitianos no llegaron solos, llegaron por la irresponsabilidad de los comerciantes, de los empresarios, sobre todo en el ámbito del turismo, que crearon Friusa y por suerte fue desalojado, y en el ámbito de la agricultura, que por suerte el presidente Abinader y el ministro de Agricultura han iniciado una gran tarea de mecanizar la agricultura para bajar el nivel de la mano de obra haitiana en la agricultura. La lectura en este momento también tiene que ver con la disposición del pueblo dominicano. En nuestro país hay muchos Santana, hay muchos vendepatrias que viven siempre merodeando el poder y que llegan a puestos públicos bajo la traición, bajo el anatema de procurar soluciones haitianas dentro del territorio dominicano, a la gran tragedia del pueblo haitiano, que la diáspora haitiana nunca ha resuelto dentro de su territorio y que quiere siempre proponer la unión de la isla para sus afanes de gobernanza y sobre todo su afán de dominio de los que ellos llaman la provincia del Este, porque son tan atrevidos y malvados esos malditos haitianos de la diáspora que no respetan nuestra nacionalidad y no respetan nuestra idiosincrasia. Pero aquí hay un grupo de confabulados, parejeros, que se creen dueños de este territorio, buenos pendejos, que le viven haciendo el juego a la diáspora haitiana y viven bebiendo romo y champán, pensando en el momento en que pueden traicionar la patria, apoyado por naciones extranjeras, como fue la mala suerte y la desgracia que tuvimos con el Partido Demócrata, que ha invadido 2 veces la República Dominicana y que a su vez propició siempre la anexión sobre la base de la unidad del pueblo dominicano a la desgracia descomunal de los haitianos. Ese grupo de parejeros atrevidos, vendepatria, creen o consideran que la solución del pueblo haitiano y la tragedia del pueblo haitiano se consolida con permitir en el largo tiempo
la migración haitiana indiscriminada, el nacimiento de niños y niñas haitianas en nuestro territorio indiscriminadamente, sin ningún tipo de legalidad, utilizando el concepto de los norteamericanos y algunos pueblos europeos del jus soli, que significa: por haber nacido en el territorio, usted tiene derecho a la nacionalidad de ese país. Pero más aún, ese grupo de traidores a la patria que no creen en el sacrificio de Francisco de Rosario Sánchez, que no celebran el Día de la Independencia, ni mucho menos recuerdan el fusilamiento de Francisco de Rosario Sánchez en favor de la independencia nacional. Esos traidores, hoy en este programa, la voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, tenemos que advertirle que la patria no es de ustedes, que este país no es de un grupo de pendejos que se creen dueños de una finca con pasaporte, como siempre ha dicho ese gran líder bizarro en favor de la patria, Pelegrín Castillo Semán. Y todas esas irrupciones, esos desencuentros al que han sometido la patria en los gobiernos del Partido Demócrata norteamericano, apoyado por organizaciones no gubernamentales que favorecen la destrucción del pueblo dominicano, que favorecen la migración irregular y en el imaginario social provocar la unidad de la isla, se van a encontrar de frente con los dominicanos fuera y dentro del territorio nacional. Que el sacrificio de los Sánchez, la sangre de los Sánchez, no fue en balde, no fue en vano, y en nuestro territorio, apoyados en la política del presidente Donald Trump, vamos a encontrar siempre el paralelo de la libertad y la democracia, respetando nuestra gran consigna, nuestro gran lema: Dios, patria y libertad. Lord para el prócer Francisco de Rosario Sánchez. Indudablemente que la noticia más desgarradora de estos últimos días ha sido en Herrera la muerte de un joven en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia de Santo Domingo. Así como ha reaccionado el país, gracias a Dios, ha reaccionado el primer mandatario de la nación, el presidente Luis Abinader, quien realmente ha manifestado su indignación y, como señala el periódico El Nacional,
califica de animal policía al que mató el joven en Herrera. Realmente el presidente Abinader ha hecho una conexión con el tema de la violencia y la criminalidad en nuestra nación. Creo que el hecho de llamar a la familia, hablar con su padre y manifestarle el dolor tanto a sus padres como a sus familiares, en definitiva le da un mensaje a la nación de que desde arriba, desde el poder, hay personas, como es el primer mandatario de la nación, que rechazan esa conducta frente al pueblo dominicano. Algo realmente inusitado, pero por demás inimaginable, donde por un motor, por las placas del motor, por tener o no un carnet de licencia, un ciudadano pierde la vida, y no solamente el ciudadano que lleva el motor, el dueño del motor, que era el que no tenía tal vez el documento a mano en ese momento, sino alguien que interviene como buen dominicano, como somos los dominicanos, pidiéndole un favor y tratando de mediar en un conflicto ciudadano. La respuesta fue matar al mediador. Hizo facto, desprovisto de armas, sin haberlo agredido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin circunscribirnos a los hechos, creo que la actuación del presidente Luis Abinader concuerda con todos los dominicanos, aún los que estamos fuera de esos ámbitos, pero también el dominicano que vive fuera y que vive aquí dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. La indignación manifestada por el presidente Luis Abinader es un mensaje a la autoridad para que moderen sus actuaciones, para que respeten los protocolos, para toda esa cantidad de dinero que se gasta dentro de las instituciones policiales se utilicen en beneficio de la cordura, más que el instrumento de sacar un celular, de tener un televisor para grabar al que usted está deteniendo, y toda esa parejería que hay aquí, un grupo de talentosos que cuesta tanto dinero el presupuesto de la nación, pero que la respuesta es esta que vemos. El accionar es este, trágico, desastroso, irreparable, porque la vida de ese joven no nos las va a traer nadie después de ese fatídico acontecimiento. Como bien expresó el presidente Luis Abinader, es incalificable. Y en el caso específico, creo que muestra una parte de la desgracia a que nos estamos acostumbrando de toda esta cantidad de muertes que en algún momento la hemos seccionado, y a la muerte de mujeres asediadas por hombres
malvados, enfermos mentales, enfermos de celo, le llamamos feminicidio. Es un asesinato de mujeres. Es la muerte de una mujer que tiene sus hijos con ese hombre. Y es la violencia que se registra en nuestro país, que tiene al borde de una gran crisis social al pueblo dominicano. Porque estos casos que se registran, estos casos que ocurren muchas veces seguidas de esas muertes, un suicidio del asesino, destruye la familia dominicana. Deja huérfanos a sus hijos. Deja sin vida a los padres de ambas partes. Y realmente desconecta la familia con esta muerte. El país vive dando cifras a través de sus instituciones, a las cuales muchas veces nosotros nos negamos a dar números. Porque el número, en muchas ocasiones, y he escuchado a muchos psiquiatras y psicólogos sociales hablar de ello, en los enfermos mentales son capaces de decir, van por tanto y tú vas a ser el próximo número. Porque hasta ahí llega la enfermedad mental de que hablaba el psiquiatra Julio Ravelo Astacio el pasado 20 de junio en la opinión editorial del periódico Hoy. No podemos ignorar los factores psicológicos de la violencia. No podemos olvidar un factor concurrente, el alcohol. No podemos olvidar el tema de la seguridad y la institucionalidad. Me duele lo que voy a decir porque muchas veces tengo que apartarme del afecto, del honor de la familia y de los vínculos de confraternidad para poner en contexto lo que es la política pública. Y a veces hasta la admiración de ciertas personas que hacen su trabajo. Pero me voy a dirigir al presidente Luis Abinader, quien, como hoy dice el periódico El Nacional, ha calificado de animal al policía que mató a un joven en Herrera y llamó por teléfono a los padres y dijo estar indignado por la acción de la gente que mató a Darlene Mercado Reyes, de 18 años de edad. Una promesa para la familia y para todos en nuestra nación. Cuando las políticas públicas no funcionan en manos de ciertos funcionarios que están para servirle al Estado, señor presidente de la República, Luis Abinader, lo que hay es que cambiar a los funcionarios públicos. En el Ministerio Público hay que cambiar todo lo que está en el tema de la violencia en contra de la mujer. Y dejarnos de la pendejada de género, y es una violencia en contra de la mujer y en contra de la familia dominicana, donde el hombre, por lo regular, porque hay mujeres que han matado hombres también, el hombre
se constituye en un peligro para la familia. Y al abordar el peligro, no lo enfrenta y se suicida de manera cobarde, luego de cometer ese hecho tan horrendo y oprobioso. Y a veces cae hasta contra sus hijos o contra familiares. Señor presidente Luis Abinader, el problema es que cuando los incumbentes de los cargos se tornan innecesarios, no representan una barrera, no representan una comunicación con su pueblo, hay que cambiar esos funcionarios. Fue el método de la dictadura de Trujillo, fue el método de la democracia, fue y tendrá que ser el método de el liderazgo de un país que necesita revitalizarse sobre la base de nuevos liderazgos que lo acompañen a usted en el ejercicio. Olvídese de la amistad, olvídese de los nexos que lo unen por el gran trabajo de la precampaña. Olvídese de eso. Piense en el país, piense en la nación, pero sobre todo, señor presidente de la República, piense en la indignación que hoy usted tiene, producto de que todos los cuartos que usted ha dado no han servido para un carajo cuando usted ve la muerte, el pendeja de este muchacho en Santo Domingo Oeste. De un golpe con la mano en su escritorio y cambie el tablero. Mándelos al carajo a toda esa gente que le dice que no puede hacer cambios. Los cambios se hacen en el momento que los pueblos están esperando. Y hoy, señor presidente de la República, Luis Abinader, el pueblo quiere que con la expresión que usted ha tenido, también dé duro en su escritorio y cambie funcionarios en toda parte que usted considere. Y sobre todo, en esta política pública de prevención que, si bien es cierto, escapa al funcionario que está en el puesto, en el Estado, no es menos cierto que poner otra cara a dirigir muchos estamentos en nuestra nación le daría una esperanza a quienes nos sentimos gobernados por gente que ya no representa un carajo y que no tiene ningún tipo de incidencia en el ejercicio de las funciones que usted le ha delegado en nombre de la nación, porque este pueblo no es de ellos y esta nación no es de ellos, es de todos nosotros los dominicanos, buenos pendejos. Ojalá que la indignación del presidente Luis Abinader no solo conlleve reuniones en palacio con buenas comidas y en un lugar de distinción como es el Palacio Nacional de nuestra nación, sino que también lleve un cambio de escritorio y mucha gente recoja y se vaya a otra parte porque han sido incompetentes en el ejercicio de sus funciones. Compartimos la indignación del presidente Luis Abinader y nos unimos al dolor de la familia que hoy pierde su hijo, y ojalá que Dios le dé la resignación que nosotros como cristianos, creyentes en Dios, le otorgamos, y también nos sumamos al dolor de esa familia.
No basta rezar, no, no, no basta rezar. Recordándole a nuestros amigos que este programa se reproduce en Relámpago Informativo. Relámpago Informativo es un diario digital que tiene noticias frescas y actualizadas, nacionales e internacionales, y que reproduce su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Relámpago Informativo, un diario digital al servicio de la comunidad nacional e internacional. La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Un programa sin hipotecas sociales, con grupos económicos fácticos. Un programa comprometido con las políticas públicas y fundamentalmente con el bienestar social de los dominicanos, donde prevalezca el ideal de los padres fundadores de la nación, Duarte, Sánchez y Mella, sobre todo donde prevalezca los intereses nacionales, y repitiendo al gran historiador y abogado diplomático dominicano Manuel Arturo Peñavalle, en defensa de nuestro espacio vital, nuestra identidad nacional y nuestra propia idiosincrasia. Sobre el lema Dios, Patria y Libertad. X 92.1. Honramos el invento.